En las primeras luces del siglo XX, Europa parecía un continente robusto y en paz, pero debajo de esa fachada se gestaban tensiones que acabarían por explotar en uno de los conflictos más devastadores de la historia. Esta es la historia de cómo el mundo se sumergió en la Gran Guerra. El preludio al conflicto, 1871 a 1914, Europa, tras la unificación de Alemania en 1871, estaba dividida en alianzas y rivalidades. Por un lado, la Triple Alianza formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia; por otro, la Triple Entente, integrada por Francia, Rusia y el Reino Unido. Mientras las potencias europeas buscaban expandir su influencia, los nacionalismos y la lucha por colonias en África ya se añadían tensión a este delicado equilibrio. El polvorín de los Balcanes fue el escenario donde se encendió la chispa definitiva. En esta región, Austria-Hungría y Serbia mantenían una rivalidad intensa, alimentada por los sueños nacionalistas de unificar a los pueblos eslavos bajo una sola bandera. El asesinato que desató la guerra, 28 de junio de 1914, todo cambió en Sarajevo, Bosnia. El archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, fue asesinado junto a su esposa por Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio y miembro del grupo La Mano Negra. Este acto, en apariencia aislado, fue el catalizador de una reacción en cadena. Austria-Hungría, respaldada por Alemania, emitió un ultimátum a Serbia. Aunque Serbia aceptó la mayoría de las demandas, Austria-Hungría declaró la guerra el 28 de julio de 1914. La escalada del conflicto, de una guerra local a un conflicto global. Lo que parecía un enfrentamiento entre dos naciones pronto arrastró a toda Europa debido a las alianzas militares. Rusia movilizó sus tropas en defensa de Serbia. Alemania, viendo esto como una amenaza, declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. Francia, aliada de Rusia, entró en el conflicto contra Alemania el 3 de agosto de 1914. Alemania invadió Bélgica para atacar Francia, lo que llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914. Así, en cuestión de días, el continente entero estaba en guerra. Pero esta lucha no se limitaría a Europa, pronto se extendió a África, Asia y los océanos, convirtiéndose en la primera guerra verdaderamente global. Personajes destacados de la Gran Guerra: Kaiser Guillermo II, Alemania, líder del Imperio Alemán. Francisco José, en Austria-Hungría, el anciano emperador que gobernó en un tiempo de crisis para su imperio. Woodrow Wilson, en Estados Unidos, presidente que, inicialmente neutral, lideró a su nación en el conflicto en 1917. Georges Clemenceau, Francia, el Tigre, símbolo de la resistencia francesa. Nicolás II, Rusia, último zar, cuya participación en la guerra selló el destino del Imperio ruso. El desarrollo de la guerra 1914, el primer golpe. El optimismo inicial pronto se desvaneció. Tras las primeras batallas en el oeste, una brutal guerra de trincheras congeló la lucha en una línea que iba desde Suiza hasta el Mar del Norte. 1915 a 1916, la guerra total. Nuevas tecnologías, como los tanques, los aviones y las armas químicas, hicieron su debut, aumentando el horror de la guerra. Batallas como la de Verdún, 1916, y el Somme, 1916, dejaron millones de muertos y heridas profundas en las naciones participantes. 1917, un punto de inflexión. Rusia, desgarrada por la Revolución de Octubre, abandonó el conflicto tras firmar el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Por otro lado, Estados Unidos entró en la guerra tras el hundimiento de barcos civiles por submarinos alemanes, trayendo consigo recursos frescos y un ejército motivado. El final, armisticio y consecuencias. 1918 a 1919, agotados por años de lucha, los imperios comenzaron a colapsar. El Imperio austrohúngaro y el Imperio otomano se desmoronaron, mientras que Alemania, enfrentando una revolución interna, firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918. La guerra había terminado, pero dejó un mundo transformado. El Tratado de Versalles, 1919, impuso duras condiciones a Alemania, sembrando las semillas para futuros conflictos.
El costo humano y económico fue devastador, más de 20 millones de muertos y un continente destrozado, dejando un legado de sufrimiento y enseñanzas que la humanidad aún recuerda.